Vamos a leer también el capítulo 14, los primeros 14 versículos. Dice la palabra de Dios: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije, estas son palabras del Señor Jesucristo. Está diciendo a los discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, si no solamente a ellos, también a los judíos, Él les había dicho, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta acá nomás, hermanos, en la palabra de Dios. Y este es un pasaje conmovedor, porque el Señor Jesucristo estuvo en esa cena que todos recordamos, la última cena, con sus discípulos, y había lavado los pies de ellos, ¿recuerdan? Y ya Judas se había ido del grupo. Y el Señor Jesucristo entonces les dice, una vez que Judas se fue, le dice esa declaración que los turbó tanto. Le dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis. Pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ellos pensaban que se iba a ir a otro lugar. En ningún momento pensaron que Él iba a morir, que iba a resucitar y que iba a ir a los cielos. Se quedaron con ese pensamiento.
que se iba a ir, que los iba a dejar solos. Y tal es así que después cuando les dice en el versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, para que el mundo sepa que son mis discípulos. Les da una indicación de este amor nuevo que tenían que tener entre ellos. Porque el Señor sabía que iban a venir tiempos difíciles. El Señor sabía que iban a ser perseguidos. Y entonces lo que los iba a mantener unidos, lo que iba a fortalecer la fe, era el amor entre ellos. Y el Señor se los está diciendo. Pero era tan terrible lo que habían escuchado del Señor, acerca de que lo iban a traicionar, acerca de que lo iban a abandonar, y acerca de que Él se iba a ir, que Pedro seguía todavía con ese pensamiento. Uno diría, bueno, Pedro, preguntale cómo hacemos para amarnos unos a otros, ¿no es cierto? Señor, ¿cómo vamos a hacer para tener este nuevo mandamiento que vos nos das? No, Pedro estaba con su mente en que Él se iba a ir, y todos los discípulos quedaron con ese pensamiento. Ahora, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero si la ley ya decía que el amor a Dios y el amor al prójimo es el primer mandamiento, ¿por qué es nuevo ese mandamiento? Bueno, hermanos, es nuevo el mandamiento de este amor que el Señor les está queriendo que ellos vivan, porque el Espíritu Santo iba a estar en ellos. La ley evitaba este concepto. Por eso era imposible para el hombre bajo la ley amar a Dios y amar al prójimo. Tal es así que el Señor Jesucristo se encontró con un hombre joven, rico, que pensaba que cumplía todos los mandamientos, y le dijo al Señor, Señor, estos mandamientos los cumplo desde mi juventud. Entonces el Señor, mirándole, le amó y le dice, ¿ah, sí? Bueno, vendé todos tus bienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue triste, porque no amaba a su prójimo. Es imposible amar al prójimo sin el Espíritu Santo en tu vida. Es imposible. No se puede. Por eso es un mandamiento nuevo que el Señor les estaba dando a los discípulos. El Espíritu Santo los iba a habitar, les iba a dar la capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo. Y es un mandamiento nuevo también por su extensión, porque no solo al prójimo, sino al enemigo. Ese es el amor de Dios. O cada vez que pecamos no somos enemigos de Dios. Claro que somos enemigos de Dios, pero gracias a Dios porque Dios nos reconcilia y Dios ama al enemigo y Él perdonó desde la cruz a sus enemigos y ese amor se trasladó a los discípulos. Ahí está Esteban siendo apedreado. ¿Y qué dijo él de sus enemigos? La misma frase que dijo Jesús en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amó a sus enemigos. Y más acá, cerca del siglo nuestro, Catherine Boom, una hermana que padeció esa cárcel terrible del nazismo, pudo escribir en su biografía que ella amó a sus enemigos. Perdonó a aquel hombre que había sido la causa por la cual su hermana había muerto. En todo ese tiempo donde los nazis la tuvieron en esos campos de concentración, ella amó a sus enemigos. Richard Wurmbrand, el pastor rumano, que estuvo en las cárceles rusas, él y aquellos creyentes que estaban ahí predicaban a aquellos que les torturaban y les mostraban el amor de Cristo. Este es el nuevo mandamiento que Dios nos dio. Dios nunca nos va a decir que cumplamos algo que no podemos llevar adelante. Y esto era lo que el Señor les había dicho a estos hombres. Pero ellos, resulta, todavía tenían en su cabeza y en su mente que el Señor les iba a dejar. Tremendo. Y entonces el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Le pregunta al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y sí, Pedro le iba a seguir después. Pedro iba a entregar la vida por el Señor, pero ahora no. Ahora no. Ahora era el Señor que iba a entregar la vida por él. No era el tiempo, Pedro. No te adelantes a los pasos del Señor. No te adelantes. No confíes en vos mismo.
Y entonces Pedro, en un extremo de entusiasmo, de pura carne, de pura soberbia, de pura altivez, como a veces tenemos nosotros, ¿no? Cuando estamos allá por las nubes, ¿no? Parece que vamos a arrasar con todo, ¿no? Pero después cuando fracasamos, y bueno, así le pasó a Pedro. Dice, mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le dijo esa frase tremenda, tremenda. ¿Se imaginan Pedro con un amor carnal diciéndole al Señor sinceramente, voy a dar la vida por ti? Y el Señor dice todo lo contrario. Mirá Pedro, esta noche, dentro de muy poquito tiempo, no va a cantar el gallo 2 veces, que vos me vas a negar 3. Y un evangelio dice que con maldición negó al Señor. ¡Qué caída tremenda! ¿Pero no te pasó a vos alguna vez, hermano querido? A mí me pasó muchas veces. Haber negado al Señor. Tener la oportunidad ahí de hablar del Señor. No tener el enfrentamiento que tuvo Pedro, porque Pedro estuvo frente a personas que lo podían llegar a matar. Simplemente por vergüenza de no dar razón de la fe y nos hemos callado. ¿No nos ha pasado así? Y más de una vez. Pero por eso está el ejemplo hermoso, terrible, que nos pone la Escritura en Pedro. Y nosotros vemos ahí a Pedro en esa actitud de soberbia, exultante, diciéndole al Señor, Señor, mi vida voy a poner por vos. Pero ahora no es el momento, Pedro. Pedro después lo iba a hacer. Y Pedro aprendió la lección. Porque después, en su misma carta, él dice, allí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor. Hermano, no te descuides, tenés que velar en tu vida, no seas soberbio, busca a Dios, orá al Señor, porque la caída puede estar muy cerca. El que piensa estar firme, mire que no caiga, que no caiga. Qué advertencias maravillosas que nos da el Señor. Sí, Pedro le iba a seguir, claro que sí, y después le siguió, y fue un hombre valiente, y él aprendió la lección, Dios lo restauró, y entonces el Señor viene y dice ahí a sus discípulos esta hermosa verdad, dice, no se turbe vuestro corazón. Ante toda esta situación de tristeza y de zozobra, el Señor le dice a estos discípulos que estaban atemorizados, que no entendían por qué el Señor les iba a dejar, les dice que no teman, que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estén. Esto que hicimos hasta que el Señor venga. En ese tiempo de oscuridad y de turbación, el Señor les da estas palabras de consuelo. El espíritu de la sociedad en la cual nosotros hoy vivimos es un espíritu de temor permanente. La gente vive con miedo. La gente vive atemorizada. Y a veces el creyente puede caer en el miedo, en el temor. ¿Por qué tenemos miedo? Le tememos al fracaso económico, le tememos al robo, le tememos al cáncer, le tememos a la bacteria, le tememos a la desocupación. ¿Cuántas cosas, no? Que producen miedo en nuestra vida, que producen temor. Ahora, hermano, el miedo es positivo porque es un instinto de conservación. Pero el creyente no puede vivir en miedo. No. En la Biblia infinidad de veces el Señor nos dice, no temáis, no temáis. Y el Señor quiere alentar esto en el corazón de los discípulos. ¿De dónde viene el tema del miedo en la vida nuestra? ¿De dónde nace el miedo? Bueno, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 10. Ahí que dice, estamos salteando para no atrasarnos.
Dice allí, el Señor puso a Adán y Eva en la creación y Él tenía comunión con el hombre, perfecta. No había pecado, no había desobediencia. Pero sin embargo, en un momento dado el hombre desobedece a Dios. Y dice que Dios lo comenzó a buscar en el huerto. Hizo una pregunta: ¿a dónde estás tú? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Se escondió de Dios. Dios lo había creado a Adán, Dios había creado a Eva, pero sin embargo, en vez de buscar a Dios, él se escondió, porque le tuvo miedo a Dios. Bueno, ahí nace nuestro miedo. Cuando desobedecemos a Dios, cuando estamos lejos de Dios, cuando nos alejamos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo está queriendo que estos hombres sepan que Él no los iba a dejar, que iba a habitarlos el Espíritu Santo, que Él iba a seguir con ellos. La causa del miedo es alejarnos de Dios. Por eso, querido hermano, dice el Salmo 56, el día que temo yo en ti, confío. Yo confío en Dios. Vas a ser operado, vas a tener una situación de conflicto pronto, estás preocupado por alguna situación, confía en Dios. ¿Creéis en Dios? Dijo el Señor, creed también en mí, dice el Señor. La fe echa fuera el temor, la confianza en nuestro Dios, la búsqueda de Dios. Y entonces Tomás, otro más que intervino Pedro, ahora interviene Tomás. Tomás interviene y dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino si no sabemos dónde vas? Le pregunta Tomás. Y el Señor le tiene que decir ese texto maravilloso que convirtió a tantos de nosotros al Evangelio. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo voy al Padre. Y nosotros vamos al Padre, querido hermano. Algunos se adelantaron, como recién recordábamos, y ya están con el Padre, en las moradas eternas. Pero nosotros vamos al Padre. Y el camino de nuestra vida lo tenemos que construir con esa meta. El Señor definió el destino. Voy al Padre. Por lo tanto, el camino a Jesús es la obra de la cruz. Y vamos transitando en ese camino. Por lo tanto, toda la construcción de mi camino tiene que estar en función de ese destino. Qué triste que es. Qué triste que es cuando perdemos el objetivo de cuál es nuestro destino. Entonces nuestro camino comienza a zigzaguear. Y no sabemos para qué trabajamos, para qué construís tu hogar, para qué educás a tus hijos. No sabés. No tenés idea porque perdiste el destino al cual vamos. Vamos a la casa del Padre, hermano. Nuestro destino es allá. Y en cualquier momento podemos ir a la casa del Padre. ¿Cómo cambiarían nuestras prioridades, no es cierto? Por lo menos las mías. Pero eso cada día tenemos que recuperar ese destino. Él es el camino, dice, yo soy el camino. Es exclusivo. No es uno entre tantos caminos. El Imperio Romano, cuando conquistaba las ciudades y pueblos, no les prohibía que continúen su cultura ni que continúen sus cultos. Ellos podían seguir con su cultura y sus cultos. Los que eran súbditos del Imperio Romano, los dejaban. Y el pueblo cristiano, el cual era llamado el pueblo del camino, fue perseguido no porque adoraba a Jesucristo y a Dios, sino fue perseguido porque solamente adoraba a Dios y a Jesucristo. Y el imperio quería que reconozcan al César como Dios. Y eso los cristianos se negaron, por eso fueron perseguidos.
Porque el único camino es Jesucristo. Es exclusivo. No es uno entre varios caminos. Y cuando nosotros mostramos ese camino, muy probablemente tengamos oposición. En una sociedad donde todo es relativo, donde valen todas las opiniones, donde se busca la pluralidad, cuando vos digas el único camino es Jesucristo, y no te van a recibir tan bien. Pero es el único camino, no hay otro. Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad, digno de ser creído, digno de depositar nuestra confianza. Ninguno que creyó en el Señor será avergonzado. Y soy la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjense esta frase que el Señor dice, nadie viene al Padre. Lo dice desde el Padre, desde el lugar del Padre. Porque el Señor podría haber dicho, nadie va al Padre sino por mí. Pero Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él y el Padre es uno. Y Él está hablando como aquel hombre perfecto que está en los cielos e interpreta a Dios todo lo que le pasa al hombre. Dios no conocía el sufrimiento, Dios no conocía el abandono, Dios no conocía la tristeza, Dios no conocía las lágrimas, Dios no conocía la separación. Pero Cristo descendió del cielo a la tierra. Fue Dios hecho hombre, Dios mismo hecho hombre. Y conoció el sufrimiento, los clavos de la cruz. Conoció la soledad. Cuando buscó compañía, nadie le acompañó. ¿No te pasa esto en la vida a veces, hermano? ¿Te sentís solo? ¿Nadie te entiende? Fue estigmatizado. El bullying, ¿no? El bullying hoy está muy de moda. El Señor como ninguno. Lo llamaron un hijo ilegítimo, porque la gente, los paisanos, no creían que María había sido virgen. Por lo tanto, le decían que era hijo de una mujer ramera. Lo señalaron, ahí va. ¿No te pasó eso? Bueno, el Señor lo pasó y lo interpreta Dios. Es Él quien está delante de Dios ahora como hombre, habiendo experimentado todo eso Él en su vida terrenal. Todo eso experimentó el Señor. Experimentó la pobreza. Él no fue un hombre rico. Él fue un hombre pobre. Siempre tuvo lo necesario, pero Él sabía lo que era vivir con lo justo probablemente. Vivió de su trabajo y Él sufrió el abandono del Padre. Lo que nosotros nunca jamás vamos a sufrir. El abandono del Padre. Y no lo entendió. Él estuvo en la cruz diciéndole al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía el Señor? Porque Él era sin pecado. Él no era pecador. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, sin haber sido el pecador. Y esa pregunta fue sin respuesta desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era un diálogo íntimo entre Dios y el Hijo. Nadie entendía, nadie sabía, pero Dios sabía y el Hijo sabía que estaba siendo desamparado por cargar nuestros pecados. Así que, hermanos, Él es el camino. Y después interviene Felipe. Felipe de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Fue el quinto discípulo que llegó al Señor. El Señor lo cruzó y lo llamó. Ahí está Felipe y está hablando con el Señor. Y Felipe quiere tener una experiencia vibrante de la presencia. ¿Quién no quiere tener una experiencia vibrante del Señor? Ya que vas al Padre, bueno, muéstranos al Padre, le dice Felipe. Y nos basta la experiencia, ¿no es cierto? Qué hermosa que es la experiencia. Pero hermanos, la experiencia tiene un peligro a veces, que nos hace perder los detalles de la vida cristiana. Y el Señor le tiene que decir, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. ¿Cómo es tu día a día, hermano? ¿Cómo es mi día a día? Nos levantamos apurados, una oración cortita y nos vamos.
estresados, leemos el diario, escuchamos las noticias. Esa es nuestra vida. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me conociste, Guillermo? ¿Cuánto tiempo? Y estás pidiendo una experiencia vibrante de emoción, de 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea. Y yo estoy contigo todos los días. Lo que pasa es que no tenés ojos para ver. No tenés ojos para ver. O bien los tenés pero no los abrís. Qué lección para Felipe, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan. Qué frustración para el Señor. Él pasó la frustración, las hermanas. ¿A vos no te pasa a veces que estás sirviendo al Señor, dedicas tiempo a la obra de Dios, vas y venís y a veces pensás y decís, Señor, esto ¿tiene sentido lo que estoy haciendo, Señor? Los chicos, los jóvenes, los líderes de jóvenes, de adolescentes, todos los sábados acá, horas invirtiendo, la escuela de deportes, horas invirtiendo. Ninguno de ellos pasa a buscar un sobre para que se le pague, ¿no? ¿Cierto? Creo que no. Lo hacen todo para el Señor. ¿Es inútil esto para el Señor? ¿No te pasó a veces que tu adolescente o tu joven, vos estás y decís, ay, este que no entiende, que no sabe, y orás por él? ¿Te debe pasar? Bueno, ahí está el Señor, con sus discípulos que no entendían, 3 años había estado con ellos. Pero qué bárbaro, porque el Señor es nuestro ejemplo. Nada que hagamos para Él va a ser sin resultado. La siembra va a dar fruto. Quizás no en el tiempo que vos quieras. Quizás ni aún lo vas a ver. Porque otro sembró y otro cosechó, dice la palabra. Pero va a dar fruto. Aquella obra pequeña, aquella visita anónima que hiciste, aquella oración va a ser bendecida y va a dar su fruto. Y ahí está el Señor. Entonces el Señor termina y dice, bueno, sigue adelante el Señor. Dice, el que cree en mí, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Y uno dice, ¿cómo mayores que el Señor? El Señor paró la tormenta, resucitó muertos. ¿Qué obras tremendas que hizo el Señor? ¿Para qué hizo las obras el Señor? Para mostrar al Padre. Esa fue la misión de Jesucristo, venir a mostrar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. San Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, Él le dio a conocer. Imagínense, 3 años y ellos no le conocían. Señor, ¿fracasó tu ministerio? No. El Espíritu Santo iba a descender y se va a recordar todas las cosas que les había hablado. Claro que sí. Pero hermano querido, qué bueno que es que nosotros ahora tenemos esa bendición de poder hacer obras mayores que Él. Y uno dice, ¿cuál es la obra mayor que puede hacer el Hijo de Dios que el Señor? Bueno, allí están los discípulos. La primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3.000. Obras mayores que ellos harán. La segunda predicación, ¿cuántos se convirtieron? 5.000. Y sí. Y obras mayores en el tiempo. La iglesia, militante, predicando, salvando almas. Gracias a Dios que es así. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Hermano, tenemos un destino. ¿Cuál es nuestro destino? La casa del Padre. ¿Qué estás construyendo en tu camino para ir a ese destino? ¿Cómo enfrentás tu vocación? ¿Cómo enfrentás tu estudio? ¿Cómo enfrentás la enseñanza de tus hijos? ¿Cómo enfrentás tu trabajo? ¿Cómo enfrentás tu crisis? Ese es el destino. Y debemos saber que, como dijo el apóstol Pablo, aunque este tabernáculo se destruya, aunque estés en una cama de hospital, si vos tenés presente el destino, vas a poder decir, Dios ha preparado una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Por eso esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven, la casa que tenemos reservada en los cielos es eterna. ¿Cuál es tu destino, hermano? La casa del Padre. Vamos a la casa del Padre. ¿Cómo va a ser la semana hoy? Bueno, hermano, ojalá podamos construir el camino de nuestra vida con ese... No perdamos el destino y ordenemos el camino. Él es el camino, claro que sí, pero es el camino para todos los días. Ese texto lo usamos muchas veces para predicar, pero a veces los creyentes lo olvidamos. Él es mi camino, obedecer al Señor, porque Él me lleva a la casa del Padre. Y cada día es un desafío para obedecerle. Él entendió nuestra situación, entendió nuestra crisis como ninguno. Y Él es aquel que aboga por nosotros ante el Padre y está intercediendo permanentemente. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria por la enorme bendición de tu palabra. Oh Señor, ¿cuántas veces tú quieres ver una vida de crecimiento en nosotros y que fallamos? Tú sabes que es así. Señor, hablamos de Pedro, hablamos de Tomás, hablamos de Felipe, pero ¿cuántas veces nos parecemos a ellos? Señor, ayúdanos a no olvidar nuestro destino, que costó tanto, y Señor, a vivir de acuerdo a ese destino, a ordenar los caminos de la vida de acuerdo a ese destino, y Señor, sobre todas las cosas, a guardar ese gran mandamiento, ese mandamiento nuevo, de amarnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a tomar nosotros la decisión. Ayúdanos, danos un corazón como el de Cristo. Queremos rogarte que nos ayudes a ser parecidos a Él. Y como dice tu palabra, a ser imitadores de ti, como hijos amados. Señor, gracias por tu amor. Nos sentimos cobijados, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, tenemos esperanza. Gracias, Señor. Bendícenos en esta semana que comenzamos, que cada uno de nosotros podamos hacer esas obras más grandes para mostrar al Padre en cada acto que llevemos adelante, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Ayúdanos a no olvidar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo.